Bienvenidos, ¿cómo les va? Un placer saludarlos este lunes 5 de mayo de 2025. Estamos en vivo por la pantalla de News contándote las noticias importantes de Latinoamérica y del mundo con la mirada puesta en lo que va a estar sucediendo en exactamente 48 horas. En 48 horas desde este momento van a estar ya reunidos los 133 cardenales electores en la Capilla Sixtina, comenzando el cónclave que va a elegir a un nuevo sucesor de Pedro, a un nuevo papa al que va a tener que decidir si se profundiza el legado del Papa Francisco o si empieza a haber algún matiz, alguna contemplación hacia aquellos que no estaban tan de acuerdo con el rumbo que venía siguiendo Francisco. Bueno, de todo esto vamos a estar hablando en el programa de hoy, yendo en vivo, como siempre, al Vaticano, porque así está en este momento la Santa Sede, a la espera, a la expectativa de lo que va a suceder dentro de 48 horas. Piensen que el Vaticano va a ser el epicentro de una de las elecciones que son más importantes de todo el planeta. Probablemente una elección más trascendental que la que se puedan desarrollar en muchos países. Y en esa plaza se va a ver lo que va a salir de esa chimenea desde este miércoles, porque esa es la chimenea que veíamos el viernes, cómo la instalaban. Es la chimenea puesta el viernes pasado en el techo de la Capilla Sixtina. Esa chimenea se ve perfectamente desde la plaza, no son dos imágenes que tenés que pensar desacompasadas. Si nosotros nos paramos en esta plaza y miramos hacia la izquierda de la basílica, después lo vamos a ver igual en un plano, pero hacia la izquierda de la basílica vamos a ver la chimenea. De esa chimenea va a salir humo. Por primera vez, bueno, en un poco más de 48 horas, porque el miércoles, cuando concluya la primera jornada del cónclave, recordemos, se reúnen los 133 cardenales, el miércoles a las 16:30 hora del Vaticano. Para tomarlo como referencia, esto es 11:30 horas de la Argentina, 9:30 horas de Colombia, digo, para que tomamos dos referencias regionales. Entonces va a comenzar y va a haber por lo menos una votación. Puede haber dos también, eso lo van a resolver los propios cardenales en el momento. Al cabo de esa segunda votación o de esa primera votación, lo cierto es que al cabo de esa jornada, de esa primera jornada de votación en el cónclave, va a haber un humo que va a salir por esa chimenea. ¿Podemos volver un momento a la chimenea? Así proyectamos un poquito lo que va a pasar dentro de 48 horas. Ahí está. Por esa chimenea va a salir humo el próximo miércoles. Suponemos, va a ser humo negro. ¿Por qué? Y porque sería una lógica récord que, habiendo 133 cardenales, tengamos ya en una primera o en una segunda votación a un cardenal obteniendo más de 89 votos, que es lo que necesita para ser electo papa. Por eso imaginamos que esa primera fumata va a ser negra. De todas maneras, te anticipo, una de las cosas que vamos a ver hoy es el paso a paso en una reconstrucción gráfica de cómo va a ser el cónclave. A todos nos gustaría estar ahí adentro, no podemos porque es cerrado, porque es secreto, pero vamos a hacer una reconstrucción gráfica para que vos sientas que estás dentro de la Capilla Sixtina siguiendo el paso a paso de lo que va a ser el cónclave. Pero quiero ir a lo que pasaba ayer, porque ayer terminó oficialmente la despedida del Papa Francisco. Fue la última misa de lo que se conoce como los novendiales, estos 9 días de rezo, de luto, de oración en memoria de la muerte y del alma del fallecido Papa. Quien estuvo a cargo de esta ceremonia es Dominique Manberti, el cardenal que presidió esta misa, también con una presencia muy importante de muchas personas. Esta misa, insisto, fue la última misa de despedida del Papa Francisco. Desde hoy ya el Vaticano está plenamente metido en el universo cónclave. Y hoy hubo una reunión muy importante en las congregaciones cardenalizas. Recordemos, las congregaciones son las reuniones en las cuales los cardenales, desde el día siguiente a la muerte de Francisco, se vienen reuniendo para planificar cómo iba a ser primero el entierro, el funeral, la despedida
y el reconocimiento a Francisco, y después cómo se iba a empezar a organizar el cónclave. Bueno, la reunión de hoy, la congregación de hoy fue importantísima porque fue la primera después de los novendiales. Quiero que veas justamente cómo llegaban los cardenales y sobre todo el mensaje oficial que emana de la Santa Sede. Así llegaban primero los cardenales, no a la Capilla Sixtina, recordemos, la Capilla Sixtina es escenario exclusivamente del cónclave. Pero aquí en uno de los salones del Vaticano, que es donde se vienen reuniendo casi todos los días desde la jornada siguiente a la muerte de Francisco, tomaron una decisión muy importante. Acá lo puedes ver a Pietro Parolin. Tomaron no solo una decisión muy importante, sino que hay una información muy importante. Hasta ayer, había 127 cardenales. De los 135 electores, recordemos que son aquellos que tienen la edad menor a 80 años que les permite elegir a un papa y por lo tanto ser también ellos mismos elegidos papa. De esos 135 hay 2 que ya sabíamos que no iban a estar, precisamente por cuestiones de salud. Dos europeos que anunciaron ya desde hace algunas semanas que no iban a estar presentes. Ahora, hasta que no estuvieran los 133 en el Vaticano, no podíamos confirmar que iba a haber efectivamente 133. Bueno, quiero que veas el mensaje a través del cual hace algunos minutos el Vaticano confirma que ya están en la Santa Sede los 133. Ahí está. El director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, informó a los periodistas que 179 cardenales, incluyendo 132 cardenales electores, participaron de las 10º congregaciones generales este lunes por la mañana. Aclaró Matteo Bruni que los 133 cardenales electores ya están presentes en Roma antes del cónclave que va a empezar este 7 de mayo, con lo cual, si son 133 cardenales, siendo una mayoría de 2/3 la que se necesita para elegir un nuevo papa, el próximo jefe de la Iglesia Católica va a necesitar el respaldo de al menos 89 cardenales. Ese será el número mágico porque ya tenemos la confirmación de que va a haber 133. ¿Y cómo va a ser el cónclave? ¿Qué es lo que tenemos que esperar desde el miércoles? Bueno, yo te propongo que nos sumerjamos. Metámonos de lleno en el paso a paso, en el universo de lo que va a estar viviendo el Vaticano desde el miércoles. Y empezamos por un poco lo que te quería graficar antes, que es justamente el recorrido que van a hacer los cardenales. Hoy esos 133 cardenales están durmiendo en la casa de Santa Marta, que es la residencia que se construyó en tiempos de Juan Pablo II para que duerman los cardenales cuando están de visita en Roma o en el Vaticano, y que es la residencia donde eligió vivir y morir el Papa Francisco. Van a comenzar yendo a la mañana a la Basílica de San Pedro, la cúpula más importante, la que veíamos siempre en las imágenes, y van a participar a la mañana de una misa, y luego, por la tarde, 16:30 horas, insisto, de Roma, van a ingresar por detrás a la Capilla Sixtina, que ya desde la semana pasada está cerrada al público. Es uno de los principales atractivos turísticos de Europa, la Capilla Sixtina. Bueno, está cerrada porque va a ser la escena y el escenario del cónclave. ¿Qué va a pasar una vez que ingresen todos los cardenales? Pasemos a la siguiente gráfica. Bueno, esta va a ser más o menos la disposición. Saquemos por un momento el grafo. Ahí va. Vemos que la puerta está a la derecha, abajo a la derecha, se ingresa. Fíjate que ni bien ingresan a la izquierda se van a encontrar los cardenales con la chimenea. Fíjense, están los dos hornos. En un horno se ponen las papeletas de votación, en otro horno los químicos que emiten humo blanco, humo negro. Ahora vamos a ir al punto, pero si ves hacia arriba ya está instalada la chimenea, la misma chimenea que veíamos antes en vivo. Digo para que nos ubiquemos físicamente dónde se produce todo esto. Se cruza una segunda puerta y se entra a lo que es propiamente dicha la capilla. Y así va a ser la disposición. Al frente, al fondo, el fresco del juicio final, esta obra majestuosa hecha por Miguel Ángel Buonarroti. Todo el techo fue pintado por Miguel Ángel, pero además está ese fresco que hizo algunos años después de concluir el techo, donde están escenas del juicio final. Ahí está el altar principal. En ese altar van a estar las urnas donde se van a depositar los votos. Ahora vamos a ver.
cómo es el tema de las urnas. Y después vas a tener cardenales a un costado, cardenales a otro costado y otro grupo de cardenales en el centro, que son los escrutadores. Los escrutadores. ¿Cómo van a estar organizados y sentados los cardenales? Bueno, cuanto más cerca del fresco del juicio final son los cardenales de mayor jerarquía, porque no todos los cardenales tienen la misma jerarquía. Hay, de hecho, 3 tipos de cardenales según la jerarquía que tienen. Son los cardenales obispos, son los cardenales presbíteros y los cardenales diáconos, las 3 jerarquías que existen dentro del colegio cardenalicio. Y además, en segunda instancia, dentro de cada jerarquía, van a ir yendo y ubicándose en función de su antigüedad. Los más antiguos, desde que son cardenales, primero, los menos, segundo. Y te quiero contar un detalle más de esto, que nos muestra muy bien cómo va a ser la disposición durante el tiempo que dure el cónclave. ¿Ves que hay 2 puertas sobre el fresco del juicio final? Bueno, en la puerta que está a la izquierda, viste que dice el acceso a la sala de las lágrimas. ¿Qué es la sala de las lágrimas? Es la sala donde va a tener un momento de intimidad el cardenal que sea elegido papa. Una vez que se consigan los 89 votos necesarios y se nombre oficialmente a uno de esos cardenales como papa, esa persona que va a estar en ese proceso de transmutación hasta convertirse en nuevo papa, va a ingresar a esa sala y va a tener un momento de soledad, un momento en el que muchos lloran de la emoción y por eso esa sala se llama de lágrimas. Empezamos, ¿les parece, con el proceso? Ya tenemos el lugar, lo tenemos perfectamente identificado. Vamos a ver ahora cómo es el procedimiento. Lo primero, la jura ante la Biblia. Al entrar a la capilla, todos los cardenales juran sobre una Biblia que va a estar allí dispuesta en el centro, de manera individual. Y lo que juran es guardar secreto durante las deliberaciones bajo pena de excomunión. Esto es lo que se conoce como cónclave, con llave. Y es, durante todo el proceso, no pueden tener ningún tipo de comunicación con el exterior. Si se comprobara que algún cardenal en pleno cónclave informó al exterior, bueno, esta es la situación, está ganando tal, el que más votos recibe es tal otro, o cualquier cosa que suceda dentro de la Capilla Sixtina, puede ser excomulgado. ¿Qué va a pasar una vez que todos hayan prestado juramento? Bueno, va a empezar a actuar el maestro de ceremonias, que va a ser elegido para la ocasión, y, pasemos por favor a la siguiente placa, va a gritar extra omnes. ¿Qué significa extra omnes? Todos afuera. Es decir, todos aquellos que hasta ese momento podían estar en las inmediaciones o en la sala previa de la Capilla Sixtina que estaba abierta, pero que no son cardenales electores, se tienen que ir de la sala. Recordemos que hay, lo decía incluso en la reunión del Colegio de las Congregaciones Generales de hoy, participaron 179 cardenales. Claro, hay muchos cardenales que tienen más de 80 años, que son cardenales, pero no pueden elegir papa. Bueno, cuando llega el momento posterior a la jura se tienen que ir y en la sala, en la capilla, quedan solamente los 133 electores. ¿Qué es lo que se hace después? Bueno, se van a hacer 3 sorteos muy importantes. Primero se van a elegir 3 escrutadores, 3 cardenales que se van a votar por la mañana o por la tarde en el caso de la primera votación que se va a realizar el día miércoles, que van a ser los que van a contar los votos, los que van a contar las papeletas donde se está llenado el nombre del cardenal por el cual votó cada uno. Van a ser 3 que escruten. Además va a haber 3 revisores que lo que hacen es esencialmente revisar que el nombre y el número que van juntando los escrutadores coincida. Es una instancia básicamente de comprobación. Y además van a estar los infarmari, que también van a ser 3. ¿Quiénes son los infarmari? Bueno, sería como si fueran los enfermeros. ¿Por qué? Porque puede haber cardenales que estén dentro de la Santa Sede del Vaticano que por alguna indisposición física no estén en condiciones de desplazarse hasta la Capilla Sixtina, pero mientras estén en el predio del Vaticano tienen derecho a votar. Y entonces uno de esos cardenales le va a llevar una urna especial para que puedan emitir la votación.
son las tres instancias y tres figuras centrales en el proceso de escrutinio que se va a desarrollar desde este miércoles. ¿Cómo sigue esta historia? El momento de la votación. Ya todos juraron, ya se sabe quiénes son los escrutadores, quiénes son los revisores, quiénes son los infirmari, y entonces se reparten las papeletas. ¿Qué dicen las papeletas? Bueno, es una papeleta doblada que tiene una consigna muy sencilla: elijo como supremo pontífice. Eligo in summum pontificem, es decir, escrito en latín, y lo único que va a tener que hacer cada uno de los 133 cardenales es anotar el nombre del cardenal que cree que debe ser el próximo papa. Y acá hay algo importante. ¿Tiene necesariamente que ser un cardenal el papa? No está escrito así en ningún lado. Podría eventualmente ser cualquier persona papa. Lo que sucede es que desde hace 800 años solamente se eligen cardenales electores. Es decir, solamente se eligen como papa a aquellos que estaban en condiciones de votar por un papa, que son los cardenales electores. Por eso damos por descontado que no va a haber acá una ruptura de una tradición que ya lleva 800 años. Se escribe y se vuelve a doblar la papeleta. ¿Y qué hace el cardenal después de doblar la papeleta? Lo que vas a ver en la siguiente gráfica. Se va a parar, siempre siguiendo el mismo orden del que hablábamos antes. Primero, el de más jerarquía y mayor antigüedad, y así, en orden los 133, va a acercarse hasta la urna. Para que entiendas, la urna es como una especie de bandeja plateada y dorada que tiene una tapa, y en esa bandeja, en esa urna, después de realizar una juramentación, una jura, inmediatamente antes va a depositar el voto. Y así van a ir pasando los 133. Una vez que estén las 133 papeletas, vuelven todos a su lugar y empieza el trabajo de los escrutadores. Pasemos a la siguiente placa para ver cómo es el procedimiento. Primero va a haber el primer escrutador. Lo que va a hacer es revisar el nombre que está escrito en esa papeleta que está justamente, que acaba de sacar de la urna. El segundo escrutador va a comprobar que efectivamente el nombre sea el que vio el primer escrutador. Entonces imaginemos, el primer escrutador va a decir Pietro Parolin. El segundo escrutador va a comprobar que efectivamente allí diga Pietro Parolin, y el tercer escrutador va a anotar Pietro Parolin y además lo va a decir en voz alta para que todos los que están allí presentes en el cónclave, los 133, sepan quiénes están recibiendo más votos. Antes igual de abrir las papeletas, lo que van a hacer el escrutador 1 y el escrutador 2 es contarlas. ¿Por qué? Porque antes de abrirlas se las va a contar cerradas, de modo tal de que se compruebe que coincida el número de papeletas con el número de cardenales. Si por alguna razón no coincide, porque hay alguna papeleta de más o una de menos, nunca se abren las papeletas, se queman todas y se vuelve a votar. Es decir, solo se empiezan a leer los nombres una vez que está confirmado que el número coincide con la cantidad de votantes. ¿Qué hace inmediatamente después el escrutador 3? Después de anotar, para saber obviamente si se llega a los 89 o no, va una por una con un hilo rojo, en esa imagen que ves a la derecha, con un hilo rojo cosiéndolas. En realidad las va uniendo con un hilo. Las atraviesa con una aguja, atraviesa la segunda, atraviesa la tercera, hasta que tiene unidas en un mismo hilo rojo a las 133 papeletas que marcan los 133 votos. Ahí se hace un nudo. ¿Y qué es lo que va a pasar? Bueno, llega el momento de anunciar al mundo. Claro, ya para esa altura, una vez que están los 133, se va a saber si hubo consenso, es decir, si se llegó a los 189 necesarios para elegir a un nuevo papa o si no lo hubo. Pasemos a la placa siguiente. Si no hay consenso, justamente el encargado de este proceso va a introducir esas papeletas en el horno de la izquierda. Ahora lo vas a ver mejor. En el horno de la izquierda. Y las va a quemar. Y como no hubo consenso, es decir, no se llegó a los 2/3 necesarios, en el horno de la derecha se va a introducir un químico que va a emanar un humo negro. En cambio,
Si se alcanzaron los 189 votos necesarios o más, perfecto, también se van a quemar las papeletas. Pero el químico que se va a utilizar en el horno de la derecha es un químico que emite un humo blanco y que está directamente comunicado con la chimenea. Quiero que veas una foto del horno por dentro, como para que veas realmente cómo funciona este sistema. Acá lo puedes ver perfectamente. A la izquierda, insisto, la compuerta está cerrada, esa compuerta se abre, allí se queman las papeletas. Esto es interesante porque no hay recuento posible. Se cuenta en el momento y después no queda ninguna prueba de cómo se eligió. Esto sería impensable en un sistema democrático, de una democracia normal de un país donde tiene que quedar el registro de las boletas, de las urnas. Bueno, no. En la iglesia, en el funcionamiento, es así. Se cuenta, se ponen todos de acuerdo los 133 y las papeletas se queman y después queda todo en la conciencia de los 133 protagonistas. Y ves a la derecha el horno donde se elige el color de justamente para informarle al mundo si hay papa o no. Y si ves en la parte de atrás del horno, vas a ver que hay una caja negra y una caja de madera tipo de pino. Bueno, en la caja negra están los químicos que se utilizan para emitir el humo negro. En la caja de color madera está el elemento químico que emite el humo blanco. ¿Vamos a ver fumata blanca el miércoles? Muy poco probable que veamos fumata blanca el miércoles porque va a haber 1 o 2 votaciones máximo. El jueves, bueno, es perfectamente posible que sí, porque ya vas a haber llegado a 5 o 6 votaciones, que es lo que se necesitó en la mayoría de los últimos cónclaves. Si no es el jueves, debiera ser el viernes. Si para el viernes no tuvieras papa, es decir, que votaste el miércoles, votaste el jueves, votaste el viernes y no hay papa, se podría llamar a un día de receso, a un receso para pensar y después volver a reanudar las votaciones. Y eso hasta que se llegue a 33 votaciones, siempre con un día de descanso entre los 3 días de votación, un día de descanso. Y eso hasta que, completado el proceso de 33 votaciones, podría eventualmente resolverse por una mayoría simple la elección de quién es el Papa. Nada hace pensar que algo así pueda suceder, es algo que hace siglos no sucede, por eso creemos que si no es el jueves, probablemente el viernes haya un Papa y si no, podrá extenderse como máximo al sábado.